Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y esta vez no estamos en el post de ningún gran premio porque es un video un tanto peculiar porque vamos a hablar del presente de uno de los equipos que estuvo dominando la Fórmula 1 en los últimos años pero que ahora está en el cuarto lugar del campeonato de constructores, que es Red Bull, que no encuentra el ritmo y que solo puede aspirar a algún podio o alguna victoria suelta con Max Verstappen. Y es que Red Bull siempre fue la escudería que tomó decisiones un tanto extrañas. Nadie nunca lograba entender por qué hacía tal cosas o tal otras, y siempre eran decisiones de un momento para otro y que perjudicaban a algún piloto o alguna persona en particular. Y esto pasa más o menos desde 2016, porque en ese mismo año la dupla de pilotos de Red Bull era Daniel Ricciardo y Daniil Kvyat, el piloto ruso, pero tras 4 carreras en las que Kvyat no pudo tener un buen ritmo, pusieron a Max Verstappen, un piloto muy joven en ese momento, en Red Bull, y bajaron a Kvyat a Toro Rosso. Una historia que se repetiría años más tarde. El resto de 2016, 2017 y 2018 fueron con esa dupla de pilotos, pero a fines de 2018 Ricciardo anunció que se iba de la escudería Red Bull y que iba a Renault en un proyecto porque el piloto australiano quería ganar el campeonato. Sin embargo, eso le iba a salir muy mal a futuro. Pero volviendo a Red Bull, tuvieron que reemplazar a Ricciardo y se les ocurrió poner a Pierre Gasly, que tuvo un muy buen ritmo en Toro Rosso en 2018. Pierre Gasly, que arrancó la temporada 2019 como piloto titular de Red Bull junto con Max Verstappen. Pero ¿qué pasó? Durante esa temporada el piloto francés no tenía buen ritmo y empezó a perder mucho a comparación de Verstappen. Había carreras que no puntuaba, y no por culpa de algún accidente o algún error, que en algunas sí tuvo, sino por falta de ritmo. Y fue así hasta que a mediados de 2019, después del Gran Premio de Hungría, Helmut Marko y Christian Horner se cansaron y bajaron a Gasly a Toro Rosso una vez más y subieron a Alexander Albon, un piloto que había debutado esa temporada pero que estaba mostrando un buen ritmo en la escudería B de Red Bull. Albon duró el resto de 2019 y todo el 2020 en la escudería austríaca, pero nuevamente arrancó bien, arrancó con posibilidades de podio con una carrera en Bélgica en la que remontó bien varias posiciones. Después pudo haber conseguido un podio en Brasil, pero un toque con Hamilton hicieron que pierda esas posibilidades. Y tenía un ritmo que hizo que Red Bull lo renueve para la temporada 2020. Sin embargo, durante el año 2020 fue perdiendo cada vez más ritmo, estaba muy atrás de Verstappen, e hicieron que cuando termina la temporada 2020 no lo renueven para 2021. Otra vez este problema de Red Bull con el segundo piloto, porque Verstappen tenía un ritmo decente, incluso tirando a bueno en algunas carreras. Llega la temporada 2021 y Red Bull decide no confiar en sus pilotos de su escudería B, y esta vez traen a Checo Pérez, que lo habían sacado de Racing Point porque trajeron a Sebastian Vettel al equipo, y entonces Checo se vio afectado. Y Red Bull, cuando vio que no tenía lugar y que hizo una temporada muy buena con Racing Point, incluso logró una victoria en el Gran Premio de Sakir, decidieron traerlo a la escudería austríaca. Y así fue. Checo Pérez arrancó la temporada y arrancó muy bien con el coche de Red Bull de 2021, que peleó ambos campeonatos. Al final solamente se llevó el de pilotos, pero Checo Pérez logró tener muy buenos resultados. Estaba quedando en podios, defendía posiciones de Verstappen, era el escudero de Verstappen y cumplía muy bien su rol de segundo piloto. Cuando Verstappen estaba peleando el campeonato, Checo Pérez estaba ahí para agarrar alguna posición de algún abandono de adelante, o simplemente hacer perder ritmo a los Mercedes o algún otro rival de Red Bull en esa carrera. Incluso ganó en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2021, cuando Max tuvo un pinchazo y tuvo que abandonar por eso, y Hamilton tuvo un error en la resalida de la bandera roja y se pasó de frenada en la curva 1. Entonces parecía que Red Bull volvía a tener un segundo piloto a quien confiar, un segundo piloto en el que iba a poder desarrollar el coche con él, y que lo iban a tener confianza para que si en algún momento fallaba Verstappen, Checo Pérez iba a estar ahí. Y esto siguió en 2022. Con la diferencia de que en 2022 el rival de Red Bull no era Mercedes, sino que era Ferrari, la escudería de Maranello, que resurgía con el nuevo reglamento y a principio de año puso en problemas a los austríacos, que tuvieron algunas dificultades de fiabilidad y tuvieron que arrancar la temporada desde un poco más abajo de lo esperado. Sin embargo, rápidamente aprovecharon que Ferrari es Ferrari y remontaron durante la temporada y volvieron a los primeros lugares. Checo Pérez, que logró una victoria en Mónaco, pero el ritmo de Checo Pérez era irregular, no tenía la misma regularidad que en 2021, y eso se mostraba en algunas carreras que no estaba teniendo unos resultados muy positivos. Sin embargo, en Singapur, una carrera que Verstappen históricamente le cuesta bastante,
logró la victoria y volvió a darse algo de confianza. Sin embargo, a pesar de no estar tan cerca como en 2021, el ritmo de Checo Pérez era bueno. Hubo varias carreras que terminó segundo por detrás de Verstappen y también se mantuvo en esas posiciones de podio, otras carreras que quizá no estuvo tan rápido, pero tenía un ritmo aceptable que lo llevó a renovar para la temporada 2023. Y en esta temporada sí que empezó a decaer bastante el ritmo del piloto mexicano, que a principio de año le peleó el campeonato a Max Verstappen. Con las primeras 4 carreras, 2 se las llevó Verstappen y 2 se las llevó Checo Pérez, pero después, a partir de Miami, todo fue de Max Verstappen, y la única victoria que no fue del piloto holandés fue de Carlos Sainz en Ferrari en Singapur, justamente la carrera que a Verstappen más le cuesta. Pero a pesar de esto, Checo Pérez empezó a bajar el ritmo y la dominación de Verstappen era increíble. Sin embargo, lo mismo que en 2022, el ritmo de ese Red Bull era muy bueno y Checo Pérez tenía varios segundos puestos y también se mantuvo en posiciones de podio, por lo tanto su ritmo era aceptable y decidieron renovarlo otra vez para la temporada 2024, temporada en la que esta vez sí el ritmo de Checo Pérez decayó un montón y también de Red Bull. Para empezar, en contraparte de sus últimas 3 temporadas, Checo Pérez no ganó ninguna carrera en el año 2024. Si bien empezó cerca de Max Verstappen y consiguió algunos podios, durante el año iba cayendo y cada vez se lo veía más lejos de su compañero, y eso se demostró y causó que al final Red Bull no gane el campeonato de constructores, a pesar de que Verstappen sí ganó el de pilotos. Igualmente, en un principio se lo renovó a Checo Pérez hasta 2026, pero sobre el fin de año decidieron no hacerlo y pusieron a Liam Lawson en sus filas para el año 2025. Decisión que se arrepentirían demasiado, ya que en sus primeras 2 carreras el piloto neozelandés lograría un abandono y un 12º lugar, y desde ese momento Red Bull no le tuvo más paciencia y lo mandó de vuelta a la escudería B de Red Bull, que en este caso era Visa Kayap RB, y subieron a Yuki Tsunoda, que parecía que tenía más ritmo y que podía darles mejores resultados a Red Bull, pero ocurrió lo mismo. Durante la temporada su ritmo fue decayendo con el tiempo y está muy lejos de Max Verstappen, y ahora empezó a cometer errores de pilotaje muy graves y ha recibido bastantes sanciones en las últimas carreras. Pero, ¿por qué se debe este mal ritmo específicamente del segundo piloto de Red Bull? Alex Albon dijo en una entrevista que el coche empezaba siendo lo que era el Red Bull era un coche como cualquier otro, pero mientras más avanzaba la temporada y el coche se iba mejorando, las mejoras iban más enfocadas al estilo de conducción de Max, que es muy pero que muy filoso y muy agresivo. Albon dio un ejemplo sobre esto que era, para los que juegan juegos de computadora, era como si le subieran la sensibilidad al mouse al máximo, entonces apenas lo mueven, la cámara se va a cualquier lado. Y bueno, Max corría de esta manera, entonces el único que podía controlar ese coche cómodo era él, y por eso había mucha pérdida de ritmo de los segundos pilotos. Pero ¿qué pasa ahora? A partir de mitad de 2024... el coche de Red Bull fue decayendo bastante, no solo para el segundo piloto, sino también para Max Verstappen. Las victorias empezaron a ser repartidas entre McLaren, Ferrari, Mercedes, y el coche no era para nada lo mismo. Hasta que llegamos a este 2025, en donde McLaren está dominando y Red Bull solo consiguió 2 victorias en Japón y Emilia-Romagna por parte de Max Verstappen y nada más, mientras que Mercedes también consiguió una victoria de parte de George Russell. Pero ¿qué pasó en Red Bull? ¿Por qué decayó tanto? Bueno, hay varias razones, pero la principal arranca en febrero de 2024. ¿Por qué? Porque Christian Horner fue denunciado por una empleada por comportamiento inapropiado, y si bien Red Bull hizo una investigación interna en la que denominó que Christian Horner no era culpable y de hecho echaron a la empleada decidió llevarlo a tribunales externos, y en 2026 Christian Horner va a tener que declarar en un jurado y va a ser investigado nuevamente, pero esta vez por una justicia externa. Y si bien este tema se supone que ya estaba terminado, fueron cayendo piezas del dominó que dan a entender que esto quizá tuvo que ver en lo que vendría después. Porque, por ejemplo, solo unos meses después de eso ocurría el renuncio de Adrian Newey, uno de los diseñadores e ingenieros más famosos y mejores en la historia de la Fórmula 1, y que estuvo con Red Bull desde 2006, o sea, casi desde su fundación. Sin embargo, en la temporada 2024 anunció su retiro de la escudería austríaca, y para 2026 iba a trabajar con otro equipo que después se dio a conocer que era Aston Martin. Claramente, Adrian Newey era una de las piezas más importantes de Red Bull y fue el diseñador de coches que ganaron el campeonato de pilotos y constructores, no solo en estos últimos años, sino también en la época 2010-2013, que fue el dominio de Vettel. Pero también Red Bull tiene una estructura única, porque en comparación de otros equipos,
el más importante de Red Bull no es ni un dirigente, ni un ingeniero, ni un directivo. Es un piloto, y esto cambió hace poco. Max Verstappen es el más importante de Red Bull y el que si dice algo, se hace. ¿Y qué me lleva a pensar esto? Porque hubo un momento, después de la denuncia a Christian Horner y de la renuncia de Adrian Newey, en el que temblaba el lugar de Helmut Marko, que parecía que había una disputa con Horner, que había muchos ingenieros de Red Bull que no estaban contentos, pero Verstappen dijo claramente que él apoyaba a Helmut Marko y que si se iba Marko, se iba él. Dicho esto, el lugar de Marko no tembló en ningún momento más y se mantuvo fuerte. También Jos Verstappen, el padre de Max, se pronunció a favor de Helmut y en contra de Christian Horner. De hecho, dio declaraciones que en su momento fueron polémicas porque se notaba que había cierta disputa entre esos dos. Y dejó de temblar el lugar de Marko y empezó a temblar un poco el de Horner, que si Red Bull no consigue resultados en tal gran premio, Horner no va a seguir. Si Red Bull no logra ganar esta carrera, Horner no va a seguir. Y eso se fue promoviendo hasta que en 2025 Red Bull empezó a perder. Y como sabemos todos, Horner fue despedido. Pero antes de eso, también en 2024, renunció también Jonathan Whitley. Y ya no solo era Newey el que dejaba el equipo, sino también uno de los mecánicos más importantes de la bebida energética. En el caso del mecánico de Red Bull, declaró que hubo mucha atención mediática que indirectamente lo hizo abandonar el equipo. Dijo que no estaba contento y que quería mantener un perfil mediático bajo. Y de repente su nombre apareció en todos los periódicos, también por esto de que pasó con Christian Horner. Y dijo que aunque no era la oportunidad ideal, esto le abrió nuevas puertas porque había equipos que lo llamaron, equipos que lo querían. Y dijo que empezó a reflexionar en su futuro y dijo que bueno, que se iba a ir a Sauber, que se va a volver Audi el año que viene. Pero primero terminó su contrato con Red Bull, dijo que no era de la gente que rompía contratos o los acababa prematuramente. También hubo renuncias de otros ingenieros no tan importantes, por ejemplo fue reemplazado Hugh Bird cuando se fue Checo Pérez del equipo. Y hasta que llegamos al día de hoy, en el que Horner se fue y ahora Laurent Mekies va a ser el que lo reemplace y el que tome las riendas de Red Bull, y hay que ver cómo se gestionan. También hay que ver si pueden volver a ser ese equipo que gana y que domina la categoría, pero para este año parece poco probable. A lo sumo a fin de año quizás se acercan más a McLaren, pero yo creo que, como todos los equipos, se van a concentrar en 2026 para volver con todo en este cambio de reglamento, que aparte ya parece que Mercedes viene muy fuerte por el motor. Y bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, denle un like y comenten qué creen que va a pasar con Red Bull. Si va a volver a ser la escudería que ganaba todas las carreras por 30 segundos, que siempre dominaba. Si va a volver a enfocar su rendimiento en ambos pilotos o va a priorizar demasiado a Max Verstappen. En este sentido no me refiero que Verstappen sea el piloto 1, sino que van a enfocar sus esfuerzos en que el piloto 2 esté cerca de Max como mínimo. Y comenten si creen que hizo Red Bull este año es correcto y lo que pasó es acertado. Veremos también qué pasa con Christian Horner, si es llamado por otro equipo o si va a cesar su actividad en la Fórmula 1 por un tiempo. Pero bueno, denle like, síganme en mis redes y nos vemos en el próximo. Chao.